Empecemos con el repaso. Bueno, vamos a ver este primer gama de lesiones. Dentro de las lesiones rojas existen diferentes tipos de lesiones. ¿Cuál de las siguientes no pertenece al grupo? Esta pregunta hace referencia a lesiones rojas. Y la pregunta es la exclusión del grupo. O sea, nos está preguntando qué lesión no es roja. Entonces vamos a ver, candidiasis atrófica es roja, pénfigo es rojo, hemangioma rojo violeta, eritroplasia es rojo, la leucoplasia es una lesión blanca y el melanoma es una lesión marrón. Así que, ¿cuáles son lesiones que no pertenecen al grupo de las lesiones rojas? Tiene que ser indiscutiblemente la leucoplasia. Muy bien. También podríamos mencionar el melanoma dentro del grupo porque no pertenece a ese color precisamente, pero en esencia la característica, la que está completamente desvirtuado, es la leucoplasia. El melanoma puede llegar a tener algún color similar por lo oscuro que pudiese llegar a tener y el aspecto violeta en algunos pacientes en casos muy particulares. Ok. La siguiente pregunta, existen múltiples lesiones blancas, ¿cuál de las siguientes es bilateral? Entonces primero hay que tratar de buscar en la lista si todas las lesiones son blancas, así que repasemos, leucoedema, blanco, leucoplasia, blanco, eritroplasia es roja, así que esta definitivamente no podría ser, candidiasis pseudomembranosa es blanca mientras tenga la pseudomembrana, removemos la pseudomembrana y se convierte en una candidiasis atrófica, lo cual la convierte en roja. El nevo esponjoso blanco es una lesión blanca y el líquen plano es una lesión blanca. Las dos que quedan en duda son estas dos. Por lo tanto, no vamos a tomar muy en cuenta estas dos lesiones para la característica que nos están preguntando. Ahora, la otra cosa es que nos dicen que son múltiples. Y aquí viene la parte esencial, bilateral. Lesiones múltiples bilaterales. La única que cuenta con esta característica, aunque el líquen puede ser múltiple, es que el leucoedema se encuentra bilateralmente, por lo tanto, esta es una característica fundamental. El líquen es una lesión blanca bilateral. Entonces hay que fijarse muy bien en el juego de palabras que se utiliza. Vamos con la siguiente. De las siguientes lesiones, ¿cuál no presenta un potencial premaligno? O sea, ¿cuál de estas lesiones no tienen la posibilidad de convertirse en algo maligno? Ok, entonces vamos a repasar cuáles son las lesiones. Leucoplasia es una lesión premaligna, siempre y cuando sea no homogénea. La eritroplasia es una lesión premaligna. La palatititis nicotínica también. La fibrosis oral también. El linfoma, esta no es una lesión premaligna, porque esta ya es una neoplasia. Queratosis inespecífica, premaligna. Líquen plano, formas no reticulares, premaligno. Entonces la pregunta es, ¿cuál de la lista no tiene un potencial premaligno? Definitivamente en la lista la que debería de contar con esa característica es el linfoma. ¿Por qué? Porque ya es una neoplasia. Por ejemplo, si esto no fuera linfoma y fuera caries, entonces esta sería la respuesta. Si esto no fuera linfoma y fuera enfermedad periodontal, esa fuera la respuesta. Si esto fuera, por decir así, herpes, esta podría ser la respuesta correcta. Entonces hay que pensar muy bien, hay que leer muy bien. Ok, en la siguiente, de la estomatitis nicotínica podemos asegurar que inicia como una ligera lesión blanca que con el tiempo aumenta de tamaño. Es una lesión progresiva correlacionada con el estímulo. Es más severa en pacientes con hábito de consumo de tabaco excéntricos, o sea, de fumado al revés, etc. No hay predilección por el sexo. Existe una ventaja relativa para aquellos pacientes con prótesis totales y puede ser plano o elevado. Ok, hay una característica que hay que destacar y es que de cierta manera la estomatitis nicotínica se presenta como una ventaja el hecho de tener una prótesis total, porque la prótesis total va a proteger el paladar precisamente de la estimulación del cigarrillo. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Sin embargo, tratemos de analizar otra de las posibles lesiones y, por ejemplo, esta de acá es también correcta, porque puede presentar esas dos características. Ahora, no hay predilección por el sexo, esta también es correcta. Depende de la forma del hábito de fumado, como esta también. Y relacionado con el estímulo es correcta también. Y puede aparecer como una lesión blanca. Esta
era la única falsa dentro de la lista. Entonces, inicia como una lesión blanca que con el tiempo aumenta de tamaño. No, lo que va a generar es una lesión roja que luego cambia de color blanco. Esto es lo que hace falsa a esta afirmación. Pero de ahí, todas las otras son respuestas correctas válidas, exceptuando esta. Vamos con la siguiente. La eritroplasia puede tener las siguientes características clínicas, excepto. Recuerden que eritroplasia hace referencia a una lesión roja. Eritroplasia, lesión roja. Entonces vamos a ver. Crateriforme, o sea, como una úlcera. Asintomática, lesión plana. Eritroplasia, lesión roja, que es una placa. Dice que aquí puede estar correcto. Lo de asintomático también. Límites claramente definidos también puede ser algo correcto. Firme, sí, está unido al tejido. No fluctuante, no es fluctuante porque no tiene contenido, o al menos no uno vaciable. Y obviamente esto está íntimamente relacionado con esto otro. Por lo tanto, la opción correcta acá tendrá que ser crateriforme. Las lesiones de eritroplasia no son cráteres, no son úlceras, son placas. Eritroplasia. Eritro rojo, placa, plasia, placa. Muy bien. En la siguiente, el hemangioma es una lesión roja que puede tener características tales como cambio de color, formas planas y elevadas, textura rugosa, asintomática, vaciable, blanda, no sensible a la palpación. ¿Qué nos están preguntando? Que tiene las siguientes características. Creo que todas son correctas. Aquí, el hemangioma es una lesión roja que puede tener características tales como cambio de color, sí, esto es correcto. Formas planas y elevadas es correcto también. Textura rugosa es correcto también. Asintomático es correcto también. Vaciable es correcto también. Blanda es correcto también. Y no sensible a la palpación también es correcto. Lo de cambio de color es algo que quiero detallar porque el cambio de color es algo que sí se da en un hemangioma, pero no en todos los tipos de hemangioma. Por ejemplo, un hemangioma cavernoso no va a cambiar de color, pero un hemangioma superficial sí va a cambiar de color. Entonces, es muy importante tomar en cuenta qué tipo de hemangioma es. Como aquí se toma características generales, obviamente esta la excluye dentro del grupo porque esto es una característica particular para las formas que son superficiales. Muy bien. Ahora, de la queilitis actínica, las siguientes características son, vamos a ver, está influenciada por la aparición de falta de melanina en los tejidos, la exposición del sol forma prolongada puede ser un factor de riesgo, es una lesión premaligna, son lesiones que suelen ser lisas, aparece en el triángulo de la muerte, la gama de opción del tratamiento es muy amplia. Bueno, definitivamente por el hecho de que sea queilitis actínica, no puede aparecer en el triángulo de la muerte, porque el triángulo de la muerte, como ustedes recordarán, están formados por las dos áreas retromolares bilaterales y lo que es el piso de la boca. Juntos forman el triángulo de la muerte. Así que vamos a ver qué tal la exposición al sol. ¿Es una forma correcta? ¿Es una lesión premaligna? Por supuesto que sí. ¿Son lesiones que pueden ser lisas? Eso sí que no, porque pueden ser de carácter irregular, de forma bastante irregular. ¿Está influenciada por la apariencia de melanina en los tejidos? Eso sí es correcto. ¿Aparece en el triángulo de muerte? Definitivamente no. ¿Tiene una gama amplia de opciones de tratamiento? Eso sí es correcto. Ok, vamos con la siguiente. La leucoplasia es una entidad clínica muy importante en odontología por sus consecuencias de avances silenciosos que no permiten la llegada del paciente en etapas tempranas. Se vuelve muy importante tener criterios de clasificación de los siguientes tipos de su variedad. Algunos de estos criterios son, la leucoplasia aparece de diferentes maneras. ¿Cómo nosotros podemos hacer o bajo qué parámetros nosotros podemos lograr esa caracterización? Entonces, sintomatológicamente, no creo. La mayoría, si no es que todas las leucoplasias no generan síntomas. Extensión, hay algunas que son más extensas que otras. La profundidad, eso solo se sabrá hasta el corte histopatológico. La cantidad de ganglio afectado precisamente no genera reactividad. Así que hay formas homogéneas y no homogéneas dentro de la clasificación de la leucoplasia. Recuerden que la forma de leucoplasia que no tiene predisposición maligna es la homogénea, y la que tiene mayor predisposición maligna o el mayor potencial maligno de todas las lesiones premalignas, sea del color que fuesen,
es la leucoplasia verrucosa proliferativa. Por lo tanto, la única opción correcta sería la homogeneidad. Muy bien. Ok, del líquen plano podemos decir que su etiología es... recuerden que no hablamos del líquen plano cuando nosotros abordábamos los temas de las enfermedades infecciosas, por lo tanto, bacteriano o viral no podrían ser. Ahora, alergia a polisulfuros quizás está en otra gama de lesiones, pero sí puede tener un comportamiento psicológico, sí puede estar influenciado por electrogalvanismo y una respuesta autoinmunitaria. Así como podrán ver, la parte bacteriana y la parte viral no forman parte de esa opción. Y la alergia a polisulfuro pues no tiene que ver con el líquen plano. Muy bien. Ahora con la siguiente. Dentro de las generalidades del leucoedema, es una lesión que vimos previamente, podemos afirmar todo excepto. Es una patología y no una anomalía. Su causa es indefinida aún. Está asociado a trauma o hábitos masticatorios parafuncionales. Es asintomático, es simétrico, tiene una textura rugosa y se desprende con el raspado friccional de la superficie. Entonces, nos está preguntando cuál es la opción que es incorrecta. Y definitivamente todo esto es correcto excepto una cosa: no desaparece. No desaparece entre el raspado. Esto es una diferencia significativa entre el leucoedema y la candidiasis pseudomembranosa. No lo olviden, por favor. Ok, vamos a ver aquí un mini caso. Esta lesión tiene los siguientes diagnósticos diferenciales. Ok, vamos a ver qué diagnóstico diferencial es el que mejor le pega a esto. ¿Dónde estamos? Estamos en la cara ventral de la lengua. Es una lesión blanca, de bordes definidos, así que leucoedema, lesión bilateral, no tengo esa característica, me están mostrando una lesión solamente de una vista. Candidiasis atrófica, descartada completamente, es una lesión roja, esto es una lesión blanca. Afta mayor, esto es una placa, o la afta es una úlcera. Carcinoma epidermoide, el carcinoma epidermoide tiene 3 presentaciones clínicas. Tiene la forma verrucosa, la forma exofítica regular y la forma crateriforme o ulcerativa. De estas 3 formas, la lesión ulcerativa es la que ocupa el segundo lugar en frecuencia. La forma verrucosa es la lesión menos frecuente de todas, pero la más peligrosa. Y la más común de todas es la exofítica regular. Entonces, definitivamente, si nosotros nos vamos a las diferentes características, no es una forma exofítica regular ni es verrucosa, y además que no es una lesión que puede tener combinación de colores, así que definitivamente esto no es. Así que las dos lesiones que nos quedan posiblemente para el diagnóstico diferencial son leucoplasia y leucoedema. Sin embargo, el leucoedema tiene que ser bilateral y me están mostrando una vista unilateral. Entonces, leucoplasia tendrá que ser la respuesta correcta. Muy bien. Ahora veamos. Esta pregunta es muy interesante. Esta condición es un factor que previene el aparecimiento de... Entonces, ¿esto qué es? Melanosis fisiológica. Perdón. Entonces, esta melanosis fisiológica dice que previene el aparecimiento de ¿qué? ¿Qué será? Vamos a ver. Leucoplasia, no creo. Eritroplasia, no creo. Hemangioma, tampoco. El hematoma, no. Un paciente con melanosis fisiológica no se vuelve menos vulnerable a los traumas. Entonces, la posibilidad está entre queilitis actínica y síndrome de boca quemante. Vamos a probarlo con queilitis actínica, porque el síndrome de boca quemante está más asociado a otro tipo de factores irritantes. Entonces, esta es la opción correcta en este caso. Entonces, recuerden, la melanosis fisiológica es una condición que previene la queilitis actínica. Excelente. Ok, aquí pues no tengo la imagen, así que la pasaremos de largo. Y vamos casi cerrando este espacio de repaso con esta situación. Situación clínica. Paciente de 65 años de edad, portador de prótesis total, acude a la consulta por presentar un enrojecimiento poco doloroso en el flanco vestibular superior izquierdo. En la historia clínica, el paciente narra ajustes en 3 ocasiones de la misma área en tiempos distintos, 1 mes, 12 meses, 18 meses. Al examen clínico, esta lesión se muestra ligeramente depresible, rojiza en cierta área y ligeramente sensible. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Entonces repasemos. Paciente de mayor edad tiene un trauma constante, pero ese trauma se supone que lo han venido aliviando y no es la primera vez, sino en
repetidos periodos de tiempo, nosotros notamos una ligera elevación y notamos el aspecto enrojecido. Lógicamente eso está influenciado por un trauma más una lesión de previo. Vamos a ver cuáles son las listas de opciones que tenemos en cuenta. Leucoplasia, definitivamente no, es una lesión roja, no es una lesión blanca. Líquen plano, tal vez, quizás. Hay formas erosivas de esta lesión. Queratitis friccional, el aspecto de este aspecto tendría que ser más blanquecino. Candidiasis atrófica, puede estar asociada a prótesis, tiene el aspecto rojo, pero el hecho de que tenga que hacer reajuste y reaparezca no lo descarta completamente. Leucodema, no estamos hablando de lesiones blancas. SBQ, síndrome de boca quemante, hay irritante, hay factor de estimulación, así que puede ser una posibilidad. Hematoma asociado a un trauma friccional, hubiese hemorragia y no una respuesta inflamatoria como esa. Entonces pensemos en, vamos a ver, nuestras opciones están en líquen plano, candidiasis atrófica y SBQ. ¿Qué pasará con líquen plano? Esta es la opción correcta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos lesiones de placa que están aumentando precisamente porque hay algo que genera un estímulo, esta suele a tener que crecer, reponer el tejido que es removido o subestimulado en algún momento. Entonces, para lesiones con este aspecto, la mejor opción es un líquen plano, pero una variante denominada erosivo. La candidiasis atrófica tendría mucho que ver con un proceso infeccioso. Y si el paciente ha tenido varias citas de control en el pasado, lógicamente ese factor irritante no estaría solamente acá, estaría más que todo a nivel del paladar. Y el SBQ para las formas friccionales genera un aspecto general, no localizado y focal de la lesión. Entonces es eso lo que nos permite llegar a ese tipo de conclusión en este tipo de casos. Ok, vamos con el último de esta secuencia de preguntas. Situación clínica. Paciente de 40 años acude a la consulta odontológica por requerir el cambio de restauraciones, puesto de que el paciente se queja de sensibilidad. Al examen clínico se evalúan los tejidos y se encuentra con esta condición, el carrillo, una lesión difusa, de un aspecto violeta marrón, pero usted tiende a sospechar de. Entonces vamos a ver cuáles son las lesiones. 40 años, edéntulo, el color y el aspecto. Vamos a ver. Hematoma, trauma, no me dicen nada de trauma. Me habla sensibilidad. No se puede descartar. Pudo haber sido un trauma que generó la sensibilidad. Hay que ver si es portador de alguna prótesis o un aparato removible en esta área. SBQ, el aspecto no me gusta. Hemangioma superficial. Puede ser, no lo descarto. Hematoma y hemangioma pueden ser mis opciones. Eritroplasia no tiene el color. Melanosis ubicada solamente en este sitio, no, tendría que ser más difusa. Mácula melanótica, lesión un poco más densa y un solo color. Petequia definitivamente no sigue ese patrón. Leucoeritroplasia, lesión combinada, no creo. Así que nuestras opciones quedan en hematoma, hemangioma superficial y melanosis. Entonces, ¿cuál de estas opciones vamos a barajar y tendría mejor resultado? Definitivamente el hemangioma superficial. Entonces, tomen en cuenta las características que les he mencionado y hagamos una reflexión junto con las clases con respecto a estos tips que hemos dado con respecto a ello. ¿Ok? Vuelvo con más.